a hablar sobre cómo vivir en salud divina. ¿Cómo vivir en salud divina? ¿Saben que Dios nos creó? Él nos diseñó de tal manera que podamos vivir cada día de nuestra vida en perfecta salud. Él no nos creó para tener enfermedades y dolencias, para sufrir dolores y molestias. Todo eso vino a causa de la caída de Adán y lo que él hizo en el jardín del Edén. Pero como vimos en el tema de la vida de Dios, Jesús vino para devolver la vida que Dios había puesto en Adán. Él vino para devolvernos la vida para que la tengamos en nosotros, y la razón de esto es que podamos tener salud divina. Así que vamos a retroceder un poco y a ocuparnos del tema de la vida de Dios. Creo que este es el tema más importante cuando se trata del área de la sanidad. Llevamos haciendo esto 15 años y he enseñado esto en todo el mundo, en África, Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. Hemos enseñado sobre la vida de Dios y vemos los mismos resultados extraordinarios. Ojos ciegos y oídos sordos se abren, tumores se disuelven, cánceres sanan, extremidades cortas crecen, enfermedades de la piel se curan. Ha sido absolutamente asombroso. Y sin embargo, sé que apenas estamos comenzando a recibir una revelación. Pero cuando enseño sobre sanidad, si solo tengo 1 o 2 sesiones, siempre enseño sobre la vida de Dios, porque al enseñar y comprender acerca de la vida de Dios, no solo te muestra cómo puedes traer sanidad a las personas, como hablamos en las sesiones anteriores, sino que también te da la capacidad, el equipamiento, el conocimiento y la comprensión de cómo puedes vivir en salud divina debido a la vida de Dios en ti. ¿Estás listo? Tomen sus Biblias y vamos a repasar un poco sobre la vida de Dios y a buscar Génesis capítulo 2, versículo 7. Así que, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios crea el mundo y crea al hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, volvemos a examinar la vida de Dios, lo que discutimos en la primera sesión, qué es la unción, qué es la vida de Dios y luego cómo llevar sanidad a las personas. Pero, ¿cómo vivir con salud divina? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así vemos que Dios pone en el hombre a sí mismo su vida, esa vida Zoe. Y cuando Él hace eso, el cuerpo cobra vida, ¿verdad? El cuerpo comienza a reaccionar, el cuerpo empieza a moverse. Y la razón de esto es que Dios creó nuestro cuerpo, este cuerpo físico, lo hizo de tal manera que responde a nuestro espíritu. O se podría decir que lo hizo de tal forma que responde a la sustancia de nuestro espíritu, de modo que todo lo que está en nosotros, en el espíritu, fluye hacia nuestro cuerpo. Y así, ves aquí, justo al principio, ese era el plan de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Su vida debía estar en el ser humano. Ahora bien, ya hemos visto antes cómo Adán se entregó a Satanás y perdió la vida de Dios. Murió espiritualmente, quedó separado, desconectado de Dios. Pero Dios tenía un plan y su nombre era Jesús. Y Jesús vino a devolverte a ti y a mí todo lo que el primer Adán perdió. Por eso, en la Biblia, a Jesús se le llama a menudo el último Adán o el segundo Adán, porque vino a devolvernos lo que Dios había planeado para el primer Adán. Mira, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4, y está escrito, en él estaba la vida. Ese es el plan de Dios. Así que esto es lo que Él hace para traer esa vida de nuevo a nosotros. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprendió. O la palabra comprender en griego significa superar, sobrepasar. Que la vida en el interior no puede ser superada por las cosas del mundo, por la oscuridad del mundo, lo que está dentro de nosotros. Eso son noticias maravillosas. Eso significa que, sin importar lo que haya afuera, no es más grande ni más fuerte que lo que está adentro. Y eso es lo que Dios hizo para traer esa vida a nosotros. La puso en Cristo, y por eso dedicamos una sesión a hablar sobre nuestra unidad con Cristo, porque es tan importante entender tu unidad con Él, ya que de tu unidad con Cristo fluyen todas las demás cosas buenas, incluida la capacidad sanadora. Y así Dios pone esta vida en Jesús. Versículo 4.
En él estaba la vida, era la luz de los hombres. Y luego, en Juan capítulo 5, versículo 21, Jesús dice ahora, así que vemos que Jesús entiende que la misma vida que tiene el Padre es exactamente la misma vida que Él lleva en sí mismo. Y luego, en el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. En estos dos pasajes de las Escrituras, entonces, aprendemos que Jesús no solo sabía que esta vida estaba en Él, sino que también podía transmitirla. Y en tercer lugar, Jesús nos dice que esta vida tiene el poder de resucitar a los muertos. Eso no es solo un poco de poder, es correcto, un gran poder. Ese es el poder que resucita a los muertos y da vida, el que Dios puso en Jesús. Y así, cada vez que Jesús servía a las personas y les imponía las manos, esta vida salía de su cuerpo. Cada vez que las personas lo tocaban, su cuerpo, o cuando tocaban el borde de su manto, esta vida fluía de su cuerpo, impregnaba su ropa y entraba en los cuerpos de las personas. Y así es como lo hemos visto al servir, al sanar a las personas. Les damos vida, pero eso también aplica para la vida que está en nosotros, para nosotros mismos. Y luego vemos en Juan capítulo 10, versículo 10 que Jesús dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida. Jesús vino para restaurar nuestra unidad con el Padre. Él vino para cambiar nuestra posición, para restaurar nuestra unidad con el Padre, para que lo que estaba en Él pueda estar en nosotros. Y luego, si miras en Juan capítulo 17, Jesús dice esto en el versículo 21. Padre, oro para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nota esto, y la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que Jesús dijo que, para que tú y yo podamos estar unidos a Él, debemos tener el mismo equipamiento. No puedes estar en unidad con el Padre. No puedes ser uno con Él sin que todo lo que está en Él fluya hacia ti o esté en ti. Es unidad. Y lo que es suyo se convierte en tuyo. Y lo que es tuyo se convierte en suyo. Unidad completa. Jesús, esa gloria, ese poder que me diste, yo se los he dado a ellos. Así es como Dios ha traído de nuevo el poder, la vida de Dios en nosotros. Y porque lo puso en Jesús, todo lo que Él quería en ti lo puso en Cristo. Nunca olvides que todo lo que Dios quería en ti lo puso en Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía que Jesús en el día de la redención se haría uno contigo y tú te harías uno con Él. Y todo lo que Jesús tiene se convertiría en tuyo y tú también lo tendrías. Por eso podemos hacer las mismas obras que Jesús y obtener los mismos resultados. Pero ahora estamos hablando de cómo vivir en salud divina. ¿Podrías preguntar, cómo se relaciona eso con esto? ¿Cómo se relaciona eso con el hecho de que yo esté sano cada día? Es porque ese poder que da vida, que resucita a los muertos, Dios lo ha puesto dentro de ti para ti, no solo para que lo transmitas a otros, sino también para que tú mismo puedas experimentarlo, de modo que cualquier enfermedad o dolencia que venga contra ti, esa vida que está en ti la expulse, para que también se libere en tu cuerpo. Piensa, si esta vida de Jesús fluía hacia otras personas, para que pudiera fluir, tenía que estar en algún lugar. Tenía que estar dentro. Y para que pudiera fluir a través de su cuerpo, ¿no crees que si algo intentara tocar su cuerpo, cualquier enfermedad que quisiera tocarlo, el mismo poder que fluía de él hacia otros también lo protegería a él? Por supuesto, esa es la razón por la que Jesús pudo servir a los leprosos y no se enfermó. Él no se enfermó. Él no se contagió de lepra. ¿Por qué? Lo que fluía de él hacia los leprosos también fluía lentamente a través de su piel, y todo lo que intentara tocarlo, eso lo eliminaría. Le proporcionaría sanidad, salud divina. Por eso vemos en el Salmo 91, ¿sabes? Y el salmista dice que ningún mal, ninguna plaga o catástrofe se acercará a ti. Esta tienda, este cuerpo, ningún mal ni plaga se acercará a este cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro es más grande que lo que está afuera. Y ahora veamos 2 de Corintios y hablemos un poco más específicamente sobre nosotros y la salud divina para nosotros.
En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Corintios capítulo 4. Y el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Observa el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, estos vasos de barro, este cuerpo, y no es cuando estemos en el cielo. Él dijo, tu cuerpo terrenal, natural. Él dijo, tenemos este tesoro en nuestro interior para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que está hablando de poder. Está hablando de esta vida. Y luego, en el versículo 10, se vuelve muy específico. Él dijo, llevamos siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste claramente. En nuestro cuerpo, vea usted, esta vida de Dios que está en su espíritu debe influir en su cuerpo. Debe hacer algo en tu cuerpo. Y luego se repite en el versículo 11. Él dijo, porque nosotros, los que vivimos, siempre somos entregados a la muerte por causa de Jesús. Preste atención, subraye esto en su Biblia, resáltelo. Él dijo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en este cuerpo aquí. Eso significa que, justo donde estás sentado, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces la vida de Dios está en tu espíritu debido a tu unión con Cristo. Es una buena noticia. Está en tu espíritu, pero debe fluir desde tu espíritu y llegar a tu cuerpo. Para eso está. No es que simplemente andes por ahí llevando la vida de Dios en tu espíritu contigo. No, debe fluir desde tu espíritu y llegar a tu cuerpo e influir en tu cuerpo. Así es como empiezas a vivir en sanidad y salud divina para ti mismo, no solo para servir a otras personas, sino también para tenerlo para ti. Así que es como si tuvieras la medicina del cielo dentro de ti. Debe hacer algo por ti. Así que aquí dice 2 veces que esta vida debe manifestarse en nuestro cuerpo, que debe causar algo en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero hacer entonces? Para el resto de esta sesión quiero darte 3 pasos sobre cómo vivir en salud divina. Hicimos un pequeño repaso sobre la vida de Dios para recordarnos que esta verdad es para ti. Y ahora te voy a dar 3 pasos, pasos muy prácticos y naturales sobre cómo vivir en salud divina. ¿Estás listo? Número 1. El primer paso para vivir en salud divina. Debes recibir la vida de Dios en tu espíritu. Tienes que recibir eso. Ahora, la buena noticia es que Jesús ya lo hizo por ti. Así que no tienes que hacer nada más para cumplir el primer paso, excepto aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso son buenas noticias. Eso significa que el primer paso ya está hecho. Ya está hecho. No tienes que hacer nada más excepto aceptar a Jesús. Así que si Jesús es tu Señor y Salvador, puedes marcar el primer paso como completado. Ahora, el segundo paso. No solo debes recibir la vida de Dios o tener la vida de Dios en tu espíritu. Número 2. Debes saber que la vida de Dios está en tu espíritu. La razón por la que esto es importante es que solo porque lo tengas dentro de ti, no significa que lo vayas a experimentar. ¿Sabes? Es exactamente como en Efesios. Está escrito que fuimos resucitados con Jesús, hechos para sentarnos a la diestra de Dios en Cristo, y cada creyente, cada cristiano está posicionalmente sentado a la diestra de Dios. Pero solo porque estén posicionalmente allí, solo porque sea una verdad redentora, no significa que vivan en eso aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque debes saber que tienes algo para que puedas poner tu fe en ello. ¿Sabes? Ya hemos hablado de esto antes. Sé que te enseñaron que la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. No puedes ejercer tu fe por algo. No puedes creer por algo si no sabes que lo tienes. ¿Sabes? Recuerdo una vez cuando hice un largo viaje de negocios y estaba como a 2 horas y media de distancia y me quedé sin gasolina en mi auto. Fui a una gasolinera y empecé a buscar en mi auto. Busqué mi billetera, pero no la encontraba. Y luego miré debajo del asiento, debajo del cojín del asiento. Encontré mi billetera y empecé a buscar dentro, pero mi tarjeta de débito no estaba. Mi tarjeta de crédito tampoco estaba. No tenía ninguna forma de pagar. Y entré a la gasolinera y le pregunté al empleado si había alguna posibilidad.
¿Sabes? Si dejo mi licencia de conducir contigo, ¿podría conseguir algo de gasolina para poder llegar a casa? Y me dijo que no lo haría. Y fue un milagro cómo sucedió. Pero de hecho conduje 2 horas hasta casa. Llegué a casa con un solo euro. Fue un verdadero milagro. Pero la razón por la que te cuento esto es que, unos días después, volví a revisar mi billetera y había un pequeño compartimento en el que de vez en cuando escondía algo de dinero en efectivo. Miré mi billetera, vi un poco de luz verde destellar, lo saqué y era un billete de $20. Un billete de $20 de los Estados Unidos. Billete de banco. Eso habría sido suficiente para llenar mi tanque con gasolina para llegar a casa. Lo tuve siempre, pero no lo sabía, y como no lo sabía, no podía usarlo. Y así cada cristiano, cada creyente tiene la vida de Dios en su espíritu. Quiero decir, siéntete rebosante y listo para desbordar desde tu espíritu. Cada cristiano, cada creyente, tiene la medicina del cielo dentro de sí. Pero el hecho de que lo tengas no significa que lo vayas a experimentar. Debes saber que está ahí. Y esa es la razón por la que Pablo oró tanto por las iglesias. Si miras Efesios capítulo 1 versículos 15 al 21, eso es lo que llamamos una de las oraciones de Pablo. Esa fue una oración por la iglesia que él hizo por ellos. En la segunda carta a los Corintios, si solo pasas unas páginas más, llegamos a Efesios capítulo 1. Y en el versículo 16, Pablo dice, no dejo de dar gracias por ustedes. Los menciono en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él. Él dijo, oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis. Así que Pablo está orando aquí y nota que él no ora para que Dios te dé algo. Pablo ora para que sepas algo y te dará 3 cosas por las que ora, para que las entiendas y sepas lo que tienes. Él dijo, número 1, oro para que sepáis cuál es la esperanza del llamamiento de Dios. En otras palabras, que sepas cuál es el plan de Dios para tu vida. En segundo lugar, él dijo, oro para que sepan cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. También, en primer lugar, él quiere que sepas que Dios tiene un plan para tu vida. Número 2, él quiere que sepas acerca de la herencia que tiene para ti. Número 3, y esto es relevante para vivir en salud divina. Él dijo, número 3, oro para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros y en nosotros, los que creemos. Según la eficacia de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que Pablo dice, Padre, oro para que sus ojos sean abiertos, que puedan saber cuál es la extraordinaria grandeza de ese poder que has puesto dentro de ellos. Y no era simplemente cualquier poder común. Él dijo, ese es el poder que resucita a los muertos. ¿Es la misma vida, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos? Y él dijo, oro para que sepas que ese poder que resucita a los muertos está en ti. Mira, justo ahora, ¿dónde estás mientras hablamos? ¿Estás escuchando? Ese poder que resucita a los muertos, la misma vida que levantó a Jesús de entre los muertos, está ahora en tu espíritu. Está ahí mismo ahora y listo para fluir simplemente desde tu espíritu. Mira, en el momento en que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y naces de nuevo, esa vida inundó tu espíritu, llenó tu espíritu de arriba abajo y por todos lados. Tu espíritu está lleno de la vida de Dios y esa vida está lista para fluir desde tu espíritu. El espíritu fluirá hacia tu cuerpo y producirá una sanidad, un milagro, una recuperación, sea lo que sea que esté ocurriendo en tu cuerpo, sea lo que sea que hayas experimentado, incluso si has tenido algo simple como artritis o dolor de espalda o dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de estómago o algo que consideraríamos grave como cáncer, ceguera o sordera. Sea cual sea el caso, la vida de Dios se encargará de ello. Pero no puedes experimentar sanidad en tu cuerpo sin saber lo que hay dentro de ti. ¿Ves? Por eso, en el Nuevo Testamento nunca vemos que se nos diga que pidamos a Dios que nos sane. No encontrarás a Pablo orando para que Dios lo sane, ni diciéndonos que oremos para que Dios nos sane. ¿Por qué? Esa es una realidad redentora.
Esa es una verdad en Cristo, por nuestra unión con Cristo, que la sanidad ya es nuestra. Y de hecho no solo ya es nuestra, sino que ya está en nosotros. ¿Ves? Muchos cristianos oran a Dios para que los sane. Oran para que Dios derrame su poder sanador. Pero nunca encontrarás eso en el Nuevo Testamento. Lo que encuentras es que Pablo ora para que reconozcamos que ese mismo poder está en nosotros. Mira, esto libera a las personas de tener que pedirle y suplicarle a Dios que los sane. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha sanado en Cristo. Él te ha dado la medicina que necesitas. Ponlo en tu espíritu, pero debes saber que está ahí para que puedas sacarlo. Así que, paso número 1 para vivir en salud divina. Número 1, debes tener la vida de Dios en ti. Y de nuevo, Dios ya se ha encargado de eso a través de la redención. Así que eso ya está resuelto. El paso número 2 es que debes saber que ese poder está en ti. Debes saber que está ahí. ¿Ves? Por eso él dice en Romanos capítulo 8, si retrocedes unas páginas en tu Biblia, Romanos capítulo 8 versículo 11, él dijo, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida. ¿Para qué? Para tu cuerpo mortal por medio de su espíritu que ¿dónde habita? ¿Que habita en ti? El poder que necesitas no está en el cielo. El poder que necesitas ahora está en ti. No porque tú seas alguien especial, sino porque aquel con quien estás unido es muy, muy especial. Y precisamente esa vida que fluía de él, que fluyó en Lázaro y en el hijo de la viuda y en la mujer con el flujo de sangre y en todos esos milagros que hemos visto, ese mismo poder vivificante que salía de Jesús, está en tu espíritu y no está solo para fluir de ti hacia otras personas. También está ahí para fluir en ti para ti. Así que tiene un efecto en una sanidad y un milagro en tu cuerpo. Hombre, eso son buenas noticias. ¿Ves? ¿Eso es evangelio? Esa es la buena noticia de Jesús, que ya no tienes que estar enfermo. No tienes que estar enfermo nunca más. No tienes que pedirle a Dios que intente sanarte. No, Dios ya se ha encargado de eso. Él ha puesto la medicina que necesitas en tu espíritu. Pero tienes que saber que está ahí. Por eso Pablo oró. Él dijo, oro para que sepan que este poder está en ustedes. Así que tienes que saber que está ahí. Y el tercer paso es que debes ser consciente de ello. Debes mantenerte consciente de la vida de Dios en ti. Así que el paso número 1 es que debes tener la vida de Dios en ti. El paso número 2 es que debes saber que la vida de Dios está en ti. Y número 3, debes mantenerte consciente de la vida de Dios en ti. Dices, mantener la conciencia. Esto se debe a que puedes estar más consciente de Dios ahora mismo y luego, en 5 minutos, estar menos consciente de Dios. No se trata de si Él te ha dejado, se trata de que tu atención se ha desviado. Tú sabes cómo es. Podríamos ir a la iglesia y estar allí 1 o 2 horas, cantar algunas canciones de alabanza maravillosas y escuchar una palabra maravillosa. Y nos volvemos más conscientes de Dios porque nuestro enfoque está en Él. Y luego salimos de la iglesia, vamos a un restaurante a comer o vamos a casa y han pasado 30 minutos, ha pasado 1 hora. Desde entonces no hemos pensado mucho en Dios. Y a veces te das cuenta de que ya no sabes y tu mente ahora está en el trabajo o la familia, las tareas, los trabajos, cosas así que deben cambiar.